Hace algunos años, una compañera de trabajo falleció súbitamente y de manera trágica, siendo aún una madre de familia muy joven. Ante aquel golpe tan terrible, todos los compañeros de la empresa nos quedamos consternados y estuvimos todo el día sin saber qué decir ni de qué hablar. Recuerdo que durante la comida, otra compañera comentó: «Así que ya sabéis, disfrutad mucho cada día». Esa era su lección aprendida de aquel suceso trágico. También su pequeño sermón de filosofía vital para todos nosotros. Carpe diem es una expresión latina que quiere decir abraza el día. Originalmente aparece en un poema de Horacio. Es lo que se llama un adagio, una especie de píldora de sabiduría resumida en una frase. Es también un tema clásico en la literatura y en la filosofía, sobre el que se ha escrito y reflexionado mucho a lo largo de los siglos. Este latinajo suele citarse para dar un aire intelectual y filosófico a la idea de que hay que aprovechar el tiempo en la vida para disfrutar todo lo que se pueda. En castellano tenemos un dicho emparentado con este: a vivir que son 2 días, que quizá suene menos fascinante. Creo que el espíritu del Carpe Diem puede entenderse de 2 maneras similares en cierta forma, pero a la vez diametralmente opuestas. Por una parte está el significado más hedonista, menos elevado, que reduce el sentido de la vida a un mero afán de disfrute sensorial, de experiencias gratificantes, a solas o en compañía, tratando de minimizar el sufrimiento y maximizar el goce. Ese impulso de disfrute incluye todo tipo de experiencias, desde las más directamente conectadas con el instinto biológico, como la comida o el sexo, hasta las más elaboradas, como hacer un viaje de lujo a las Islas Seychelles, presenciar una ópera en la Scala de Milán o ver un partido de la Liga de Campeones desde el palco de Bernabéu, según los gustos de cada uno. Lo importante es gozar, pasarlo bien y cuando llegue la muerte, que me quiten lo bailao. El otro significado de Carpe Diem tiene un sentido más espiritual. Tiene que ver con el propósito de vivir tratando de dejar una huella positiva en la existencia, haciendo el bien, gastando nuestra vida en ser beneficioso para el mundo en que vivimos y contagiando en lo posible nuestra influencia positiva en las personas que nos rodean. Es un significado de Carpe Diem orientado al crecimiento personal, a la realización del ser humano y no al goce de los placeres. Desde esta visión, esforzarse en hacer el bien y dejar una huella positiva en los demás es algo que nos humaniza, mientras que esforzarse con el único objetivo de encontrar placer simplemente nos embrutece, es decir, nos deshumaniza, nos desvía del verdadero sentido de la vida, que tiene que ver con elevarse, con trascender. Esta visión no es un ascetismo, en el sentido de renegar del placer. No condena el placer en sí mismo, pero sí condena el placer como objetivo de la vida, ya que lo considera una forma de idolatría, algo que nos aparta del camino correcto. Este sentido del Carpe Diem es imposible de realizar sin un ingrediente fundamental, que es el amor. En mi familia hubo una mujer, Marina, la hermana de mi abuela, que se quedó soltera y vivió siempre con mis abuelos. Fue la que se encargó de criar a mi madre y a mis tías, de cocinar, de tener la casa lista para aquella familia, viviendo siempre con una actitud de servicio, de aceptación amorosa de la vida que le había tocado.
Imagino que en su fuero íntimo viviría muchos momentos de frustración silenciosa, de preguntarse por qué no había podido tener una vida propia con su historia afectiva, formando quizá su propia familia, con la posibilidad de estudiar, de tener un trabajo cualificado, de desarrollar sus capacidades intelectuales, que eran grandes. Sin embargo, su vida consistió en hacer comidas y estar siempre disponible para mis abuelos, mi madre, mis tías, para mí, mi hermano y mis primos. Sí dedicaba sus ratos libres a leer y a escuchar la radio. También era una persona religiosa. Iba a misa a diario y rezaba el rosario. Ella fue también quien me transmitió muchos sentimientos religiosos respecto a Jesucristo, sellados con su ejemplo de vida. Desde la perspectiva del carpe diem hedonista, la vida de Marina fue un absoluto fracaso. En cambio, su vida fue un carpe diem con mayúsculas de amor, servicio y testimonio, cada día, con gestos sencillos que nos alimentaron y nos hicieron crecer, como personas, a todos los miembros de aquella familia, tanto en sentido físico, con sus comidas, como espiritual, con su ejemplo de entrega y su actitud de servicio, paciencia y disponibilidad. Ese sentido de ser alimento para la vida de los demás fue algo muy notable en la vida de Marina. Y lo es también en la vida de muchas personas como ella, que no aparecen en las noticias ni son influencers de YouTube. Personas de las que nadie habla, pero que cumplen una existencia con pleno sentido mediante la entrega y el servicio, impulsadas por el amor. Y ese amor es una fuente inagotable que bebe del caudal de Dios, vivido como presencia interior. La vida de Marina se resume en un tomad y comed. Por eso me parece que ese hacerse alimento de los demás es, en esencia y salvando las distancias, el significado del tomad y comed de Jesucristo en la Eucaristía. En mi evolución espiritual, muchas veces me costaba aceptar la cuestión de la presencia real de Jesús, su cuerpo y sangre reales, en el pan y el vino sacramentados. Me parecía algo demasiado irracional, demasiado rebuscado y hasta tétrico. Pero con el tiempo y reflexionando sobre el sentido de la vida y el ejemplo de personas como Marina, ahora veo que es algo que tiene perfecto sentido. El pan se hace Dios y Dios se hace pan, para que te lo comas y te alimente, verdadero alimento físico y espiritual, para que metabolices a Dios, para que tengas vida y seas vida para los que te rodean. Hablo de una vida trascendente, más allá de los procesos biológicos de nuestras células, de una vida que ya es anticipo y desemboca en la vida eterna, como el caudal de un río es ya anticipo del agua del mar. Si me quedo con el carpe diem hedonista, cumplir años es una maldición, porque cada día soy más viejo y la botella se ve cada vez más vacía y al final vacía del todo. Las limitaciones físicas y los achaques de la vejez van llegando y me acabo planteando si vale la pena seguir viviendo. En cambio, si busco vivir cada día con arreglo al carpe diem del espíritu, cumplir años es una bendición, algo que me va dando una conciencia de plenitud, de trabajo bien hecho, de haberme gastado en ser alimento para otros, incluso de ver frutos concretos de esa entrega. Unos hijos que se han criado con cariño y han recibido buenos valores y ahora son adultos responsables, una esposa o esposo a quien he acompañado en el camino de la vida, haciéndonos el uno al otro, unas personas que han encontrado sentido a su vida o consuelo o inspiración en nuestra presencia,
a pesar de mis renglones torcidos. Mi vida es una historia en la que Dios fue escribiendo recto a medida que yo, con mis muchos defectos, le fui dejando. Y con la adecuada perspectiva, esa historia fue hermosa, con valor para los demás, porque hubo en alguna medida lugar para que brotase el amor y con él el sentido de la existencia. Llegará un día para todos nosotros en el que nuestro río de vida llegará a la desembocadura para entregarse al mar. Ojalá mi río llegue lleno de agua y no reseco por haber malgastado mi caudal en un carpe diem de placeres efímeros, como aguas pantanosas y estancadas, sin vida ni capacidad de fertilizar la tierra. Cuando mire atrás en ese último día, espero sentir la alegría y la paz inmensas que me darán saber que abracé mis días como anticipo del día eterno, pleno y sin noche.